días, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos al servicio en esta mañana. Ha sido una bendición. Empezamos a las 9 el culto, el servicio, pero hasta ahora vamos a empezar a grabar porque el Espíritu Santo se manifestó en esta mañana y estábamos todos manifestados con el Espíritu Santo. Entonces en esta mañana fue una bendición para la honra y gloria de Dios. Entonces en esta mañana estamos aquí adorando al Señor. Pues el pastor salió a los bautizos, entonces en esta mañana no está, pero estamos nosotros y está el Señor con nosotros. Entonces es una bendición estar en esta mañana en este lugar, dándole la honra y la gloria a Dios. Entonces Dios los bendiga a todos, allá donde cada uno esté en su hogar. Entonces para la honra y gloria nos gozamos en esta mañana. Entonces con ese gozo vamos a leer la palabra del Señor. Pasa la hermana Angie y trae la lectura. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Amén. Vamos a Salmos 3. Cuando todos los tengan, dicen amén. 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 Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oración matutina de confianza en Dios. Oh Jehová, cuanto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos, en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sean bendición. Entonces dice acá, oración matutina de confianza en Dios. O sea, siempre cuando nosotros vayamos al aposento o nos dirijamos a Dios, debemos de confiar que esa oración va a llegar a Dios, amén. Amén. Debemos de estar como seguros, con esa certeza de que esa oración va a llegar a Dios, siempre y cuando lo hagamos con un corazón contrito y humillado, amén. Amén. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchas veces la gente se levanta contra los hijos de Dios, ¿cierto? Porque nosotros somos como esas cartas leídas también para ellos. Pero debemos de ser esas personas sabias, debemos de ser esas personas prudentes, que si aquella persona se levanta contra nosotros, ¿qué debemos de hacer nosotros? Callar, ¿cierto? Guardar silencio. Y después ir al aposento, ¿cierto? Porque a veces la persona se levanta contra uno, lo puede lastimar físicamente y verbalmente, ¿cierto? Amén. Entonces, como lo decía antes, vamos al aposento, lo oramos y le pedimos a Dios que Él sane nuestro corazón, ¿cierto? No dejar que esa herida penetre en nuestro corazón, porque eso hace estragos a nuestra vida y eso también no nos puede dejar crecer espiritualmente. Amén. Pero si vamos a la roca, Dios va a guardar nuestro corazón, ¿cierto? Dios va a sanar nuestra vida e incluso decimos a Dios, Padre, el día que nos encontremos a tal persona, impúlsanos a saludarlo, ¿cierto? Pero de corazón, que no seamos hipócritas, sino que lo hagamos de corazón, que perdonemos de corazón, porque Él nos manda a amar a aquel que no amamos, porque Él no nos va a mandar a que, digamos, como un ejemplo, a que yo ame a mi esposo, si yo ya lo amo, o sea, Él me manda a amar a aquel que no amo, a amar a mi enemigo, a perdonar a mi enemigo. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. A veces también la gente dice que de pronto para nosotros no hay salvación, o a veces también como hijos de Dios, ya estamos condenando a la persona de afuera y nosotros no somos quien para condenar, nosotros no somos esos dioses ni esos jueces para condenar a las personas. El único que juzga en espíritu y en verdad es nuestro amado Dios y debemos de guardar
nuestra boca, ¿cierto? De juzgar, de mandar a la persona al infierno, porque de verdaderamente uno no sabe qué tal que él se vaya para el reino de los cielos y uno no sabe, ¿sí ve? Porque uno se puede quedar por pequeñeces. Dice, señora, Por estar juzgando. ajá, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Jehová es nuestro escudo, ¿cierto? Él es nuestra fortaleza. Y Él es el que levanta nuestra cabeza en alto, ¿cierto? Aunque estemos en pruebas, en circunstancias, Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que pelea por nosotros. Aunque el enemigo quisiera hacer y deshacer cosas con nosotros, no podrá. Porque nosotros ¿en quién confiamos? En Dios. En Dios, amén. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte. Él nos responde, ¿cierto? Aquella petición. Tal vez en aquella tribulación Dios nos responde. Él nos dice qué tenemos que hacer. Si estamos en una prueba, Él nos dice, haz esto, hija. Si estamos en una dificultad, haz esto. Y también Dios es grande, que Dios lo sorprende a uno. Si confiamos en Él, Él nos sorprende. Que a veces uno ni sabe por qué persona lo va a sorprender a uno, amén. Y de muchas cosas lo sorprende a uno. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando nosotros vamos a nuestro lecho, ¿qué quiere decir? Cuando vamos a reposar, cuando vamos a descansar, Dios es el que guarda nuestros sueños, amén. Cuando vamos a dormir. Sí, mi amor. Cuando vamos a jugar. Entonces Dios nos guarda nuestros sueños, porque uno a la hora de dormir uno parece que estuviera como muerto, porque uno en sí no siente casi nada, ¿cierto? Entonces Dios nos guarda nuestros sueños. Y pues amén, en un libro también dice que es mejor es ir tarde a reposar, es que dice en la Biblia, ¿cierto? Que dice que es mejor ir tarde a reposar. Y que nos levantemos de madrugada. Exacto. Entonces es mejor buscar a Dios, que en cada tiempo busquemos a Dios y no desperdiciemos ese tiempo. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Nosotros no debemos de temer contra nuestro enemigo, porque Dios nos ha dado la autoridad para desechar fuera demonios. Amén. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová y sobre nosotros habrá bendición hasta que sobre y abunde. Amén. 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 Ahora vamos con el hermano Ricardo con la predicación. ¿Cuánto le damos su gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos rápidamente, gloria a Dios, al libro de Mateo. Gloria al Señor, el Evangelio según San Mateo. Bendito sea el Señor. El Evangelio según San Mateo 14:13, gloria a Dios. Evangelio de Mateo 14:13. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nos ponemos todos de pie, gloria a Dios, leemos esta palabra maravillosa. El Evangelio según San Mateo 14:13. Dice la palabra de Dios, yo leo uno y mis hermanos leen el siguiente. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá.
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amado Dios, te damos gracias. Tú eres un Dios de grandeza. No creemos en un Dios pequeño ni un Dios de D mayúscula. No creemos en un Diosito, creemos en un Dios omnipotente. Creemos en el Dios de maravillas. Creemos en el Dios grande, poderoso y temible. El que nos formó, el que nos dio la vida, el que nos da la gracia por medio de su Espíritu Santo. Estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído con cuerdas y con lazos de amor. Te damos gracias, Señor, y deseamos que tu Espíritu Santo nos hable a través de la voz de Mateo, Señor. A través de esta escritura, a través de esta palabra, tengamos, Señor, el discernimiento y el conocimiento para poder interpretar esta palabra maravillosa en este día. Señor, que toda interrupción, que todo tapón de oído, que toda venda, que toda ceguera sea quitada en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias en esta hora. Que el Espíritu de Dios tome el control de cada uno de nosotros. Amén, Señor Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bien, gloria al Señor. Vamos a estar mirando, y como título Dios me ha permitido colocarle, escríbela en la tabla de tu corazón. Escríbela en la tabla de tu corazón. Pero ¿qué es lo que vamos a escribir en la tabla del corazón? La palabra de Dios. Ya que vamos a mirar algo, y es que hay veces que por más que nosotros leamos la Biblia, se nos olvida. Pero no simplemente es nosotros. Vamos a estar mirando un ejemplo aquí de lo que pasó con el Señor Jesús y sus discípulos. Ya que decíamos creo que hace 15 días, que la Biblia siempre es un espejo para nosotros, gloria a Dios. Y lo que ellos hicieron y dejaron de hacer, sus errores, sus virtudes, nos sirven hoy en día para nosotros. Y todo esto es una enseñanza del Señor Jesús. Dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús, ¿qué fue lo que oyó Jesús? Resulta que los discípulos le traen la noticia de que Juan el Bautista fue decapitado, gloria al Señor, y él estaba, el Señor Jesús, en aquel lugar, pero dice que oyendo el Señor Jesús se apartó de aquel lugar en una barca y pasan a otro lugar. Este evangelio, si de pronto le van a echar una repasada, está de la alimentación de los 5,000, está en los 4 evangelios, y en cada parte nos va a contar algo aparentemente diferente, pero lo que hace es que lo detalla. Cada escritor va a hablar de una parte, entonces va detallando, gloria a Dios, pero no lo vamos a mirar todo. Solo vamos a mirar la alimentación de los 5,000 y también de los 4,000, porque a veces pensamos que es la misma, y no es así. Una fueron 5,000 y después fueron 4,000, o sea que fueron 2 milagros muy parecidos en 2 ocasiones, gloria al Señor. Pero ahí es lo que sucede, que a nosotros, a veces conociendo la Escritura, aún sabiendo la palabra de Dios, aún viendo la grandeza y la misericordia de Dios, se nos olvida. Yo quiero detenerme ahí un momentico, gloria al Señor. La semana pasada recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, si tú me hablas, yo escucharé y creeré. Y después de que eso lo pensé en la mente, lo dije en el corazón. Recordemos que hay oraciones que se hacen en el corazón. Y ustedes se han visto que hay oraciones en el corazón que han traído una respuesta eficaz. Amén. Mucho más a veces que la oración que hacemos con nuestras palabras, aunque a veces es necesario ir al Señor a orar, pero hay veces hay oraciones que las hacemos en el corazón. Y esta oración yo le dije, Señor, si tú me hablas por medio de alguien, yo lo creeré. Y recuerdo que eso fue la semana pasada,
Y recuerdo que hice un ayuno la semana pasada de 3 días y mi propósito del ayuno era: Señor, quiero ser un hombre esforzado y valiente. Yo creo lo que el Señor habló a través de Angie. Amén. Yo creo en esa palabra, porque es lo que le dije al Señor. La escuché, la guardo y la creo, que así es. Creo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Amén. Y también creo, gloria a Dios, porque he visto a mi tío con lágrimas y cómo ha estado de rodillas delante de la presencia de Dios. La misericordia de Dios es grande y el amor de Dios es incomparable. Y creo que Dios ha traído una respuesta a mi vida, Gloria a Dios. no solamente por la oración, sino también por medio del ayuno. Gloria a Dios. Recuerdo que la semana pasada también, que el Espíritu de Dios hablaba a través de Angie de retener una palabra y creerla. Recuerdo que la semana pasada, incluso puede dar testimonio Cristian y Luisa, que yo les dije que el Señor me habló a través de la palabra varias veces la semana pasada y que yo la retenía y creía en esa palabra y veía la respuesta. Recuerdo que el Señor me dio una de las tantas, me dio una palabra y ahí mismo la retuve porque yo la leí orándole al Señor. Estaba de rodillas y le dije: Señor, dame una palabra, y me dio una palabra. Y yo dije: ¿esta palabra para quién será? ¿O de qué se tratará? Y recuerdo que dije, sentí en el espíritu que tenía que recordar bien, y es primera de Timoteo 6:3, y la retuve. Y más sin embargo, dejé así. Resulta que subí a Alfonso López y hay un señor que tiene un negocio nuevo y le escuché que estaba escuchando música cristiana y bueno, y después me arrimé, creo que fue el otro día. Bueno, le invité, le ofrecí tinto y dijo que sí. Empezamos a hablar y empezamos a hablar de las cosas de Dios y estuvimos de acuerdo en muchas cosas. Pero llegó un momento que me empezó a mostrar por YouTube a seguir, según eso, a un personaje que, según lo que me estaba dando a entender, este personaje era la revelación de Elías en este tiempo. Yo le dije: si usted me va a hablar de Cristo, yo le escucho. Pero si usted me va a hablar de otra cosa, ahí sí. Y él tenía que obligadamente a que yo le escuchara. Yo le dije: ¿sabe qué, vecino? Hasta luego. Pero antes de irme, me acordé de la palabra. Yo dije: claro, el Señor por algo me decía de esta palabra. Tiene razón el Señor. Y yo le dije: ¿sabe qué, vecino? Y busqué, como me acordaba bien, busqué en el celular. Le dije: ¿sabe qué, vecino? Permíteme leerle esta palabra. Y lo que dice la Escritura es que si alguno no está conforme a las palabras del Señor, dice más abajo que está envanecido, que le gusta pleitear, el 13, 4 y el 5. Y hay un listado largo de esa clase de personas que le gusta como llevarle las ideas de él a las personas obligadamente. Y finalizando el 5 dice: del tal, apártate. Resulta que volví al otro día y me dijo: mire, estoy haciendo estantes. Y yo: ¿quiere mirar? Listo, bueno, está bien. Porque le pasé, de nuevo por ahí paso todos los días, le ofrecí tinto. Y me invitó a mirar los estantes, y entré a mirar los estantes y volvimos a tocar el tema. Y resulta que me dijo algo que no cabe en la cabeza. Dijo que Dios, antes de ser Dios, no era Dios. Y se alargó. Yo le dije: un momentico, vecino. Hablamos mucho, pero escudriñamos poco. Y él no me dejaba hablar. Esa es la clase de personas que quiere que todo el mundo les lleve las ideas y no dejan hablar. Yo: pero déjenme hablar. Y no le gustó. Yo le dije: ¿cómo es eso de que Dios, antes de ser Dios, no era Dios? Explíqueme eso. Y empezó a hacer algo que tenía que ser una suma, que tenía que ser, ¿cómo es que le dije? Álgebra. Y unas cosas así. Yo le dije: ¿sabe qué, vecino? Eso no tiene ni lógica. Eso, ¿cómo así? Yo le dije: no entiendo. ¿Cómo así que Dios, antes de ser Dios, no era Dios? Eso no tiene ni principio ni fin. Porque la Biblia me dice que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, que Él es el principio, que Él es el fin. No entiendo. Y tenía que obligadamente escucharla.
por algo el Señor me hablaba de esta palabra. Y he tenido mucho cuidado con él. Hoy le ofrezco y él me dice, venga, que es que usted yo sí que es que usted yo no sé qué, que un poco de vainas. Yo le decía, vecino, tener cuidado con esta clase de personas, porque si Dios le habla a uno y uno hace caso omiso, ¿quién es el culpable? Uno mismo. Porque incluso me dice, hay del tales, apártese. Ahora, está hablando que mucho cuidado con seguir esa clase de doctrinas que no tienen fundamento. Porque lo que él está hablando, gloria al Señor, lo que está hablando es de seguir prácticamente a un hombre y creer en las cosas que están fuera, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que seguir conforme a la sana doctrina, conforme a la palabra de Dios. Bien, resulta que el Señor Jesús se aparta a un lugar desierto con sus discípulos. Yo quisiera que Ginita apagara el televisor. Bien, el Señor Jesús se aparta con sus discípulos a un desierto. Y en otra parte dice que ellos no habían tenido tiempo ni para comer. Habían estado tan atareados los apóstoles que no habían tenido tiempo ni para comer. Pero resulta que el 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ellos se van a otro lado, toman una barca y se van lejos. Pero la multitud de la ciudad saben que Jesús está en aquel lugar. Y buscan a Jesús y dicen que era una multitud. Por eso habla de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una gran multitud. Y le siguen y se van a pie y era un lugar lejos. Y le buscan a Jesús. Y el Señor dice que tuvo misericordia, tuvo compasión de ellos y les sanó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le siguieron a Jesús? ¿Por qué se tomaron digámoslo así, el atrevimiento de ir de la ciudad hasta el desierto, hasta aquel lugar, esa caminata a buscar a Jesús? ¿Por qué buscaron a Jesús? No lo buscaron porque era Jesús el Salvador. No lo buscaron porque era el Señor. Lo buscaron porque había una necesidad en ellos. Lo buscaron simplemente por eso, por una necesidad. Ellos echaron esa caminata tal vez de varias horas, no sé cuánto exactamente, pero fue ¿por qué? Simplemente por una necesidad, porque habían muchos enfermos. Ellos llevaban tal vez a su familiar, ellos mismos, y buscaron a Jesús porque llevaban una enfermedad. No le buscaron porque les tenían la necesidad de Él como Dios. No, sino porque había necesidad física en ellos. Por eso le buscaron. Y Jesús, teniendo misericordia, le sana a todos ellos. Pero mire lo que pasa, gloria a Dios. El 15. Y cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Ya pasado. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Miren lo que pasa aquí. Aquí no habla el maestro. Aquí no dio la orden el Señor. Aquí la orden la estaba dando los discípulos. Los discípulos le dicen, Señor, despídelos. Ya la hora es tarde. Despídelos, Señor, que se vayan. Y que compren comida donde puedan, por ahí las aldeas. Gloria al Señor. En otra parte, si ustedes lo leen, gloria al Señor, da una narración más grande de que ellos iban a comprar comida, que necesitaban 200 denarios para ir a comprar, pero que no era suficiente, además el tiempo y toda esta clase de cosas. Pero resulta que el Señor Jesús permite que esto suceda con un propósito. Y el propósito de siempre del Señor Jesús es darles una enseñanza.
a sus discípulos. ¿Por qué el Señor Jesús no fue el que dijo, los voy a despedir? ¿O por qué Él primeramente no habló antes de que sus discípulos lo dijeran? Sino que el Señor Jesús sabía y esperó que ellos tomaran esa decisión para el Señor hacer algo extraordinario, para hacer un milagro en medio de la multitud y sobre todo que sus discípulos vieran. Porque el Señor Jesús, cuando ya culmina toda su enseñanza, todo el tiempo que estuvo enseñando, el Señor Jesús, antes de partir al cielo, les dijo, cosas mayores, ustedes, cosas mayores pueden hacer en mi nombre. O sea que lo que hemos hecho, lo que ustedes han visto, no es nada para lo que se pueden hacer en mi nombre, para lo que ustedes pueden hacer en mi nombre. Y mire, gloria al Señor. Dice el 16, y Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dale de comer vosotros. Gloria a Dios. Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús siempre usaba esta estrategia de mirar cuál era la reacción de ellos. Porque Jesús sabe los pensamientos. Jesús sabía los pensamientos. Pero Jesús quería saber cuál era la reacción de sus discípulos. Y ellos dicen, pero Señor, aquí no hay sino los 5 panes que traíamos y 2 peces, y eso que nos veíamos como que era poquito para nosotros, 12 y 13 con el Señor. 5 panes y 2 peces saldría poquito para que ellos comieran, porque ellos aún no habían comido. Ahora 5 panes y 2 peces para una multitud tan grande, para ellos era ¿qué? Imposible. Pero el Señor en una parte le dice a los discípulos, no en este pasaje, le dice, lo que es imposible para ustedes, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Ahora, damos a entender, gloria a Dios, que Dios no es un Dios de límites. Dios no es un Dios de límites. Nosotros somos los que colocamos ese límite. Porque a veces yo me pongo a pensar en la grandeza de Dios. Y me pongo a pensar, bueno, Dios formó todos los planetas. Y formó ese planeta Tierra, este planeta tan hermoso con todo. Formó al hombre y nos dio la vida. Y Dios no nos hizo ni más grandes ni más pequeños, nos formó perfectamente, como Dios lo quiso, con su gran poder, y nos formó. Ahora, si Dios formó todo esto, y cosas que jamás el hombre va a poder, o la ciencia va a poder encontrar, o escudriñar, o avanzar más allá, porque no va a poder. No va a poder encontrar tanta grandeza de parte de Dios. El hombre simplemente va a poder ir allí a la vuelta a la esquina. Así diga que fueron a Marte, así diga que fueron al Sol, simplemente fueron a la esquina. No va a poder ir más allá. Por más que avancen, por más que haya tecnología, no vamos a poder saber todas las maravillas que Dios ha creado. Ahora, si Dios hizo eso, ¿por qué no va a poder hacer este gran milagro el Señor? Pero el Señor quería saber la fe de sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. El 18. Y les dijo, tráemelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, gloria a Dios, me perdí. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Mire, yo estaba escudriñando algo y la verdad fue que no pude saber. En otro pasaje de los mismos 5,000, hay un pasaje donde dice de que había hierba verde y el Señor da una orden, y es que se reunieran en grupos de 50 y de 100 y se recostaran sobre la hierba verde. La verdad no supe por qué lo hizo el Señor. ¿Por qué se recostaran de 50 en 100 sobre la hierba verde? Lo que sí es que eran tiempo, estando en un desierto, y
Y haber hierba verde quiere decir que estaba en un tiempo de primavera, al parecer, ¿verdad? Porque había hierba verde, no había tiempo de verano. Y el Señor los manda a recostar en aquel lugar. Tiene que haber alguna razón. Y resulta que Él toma estos 5 panes, estos 2 peces, y los levanta al cielo y da gracias a Dios y le dice, bueno, discípulos, vengan acá, y empieza a repartir esos 5 panes y esos 2 peces en pedazos, y les da a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. Y empiezan ellos a repartir. Oiga, un número tan grande, porque simplemente son 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los hombres. Los niños. Los niños. Las mujeres y los niños. Se dice que aproximadamente eran 10,000 personas. Aproximadamente, porque no lo dice la Biblia. Puede que sean más, puede que sean menos. Puede que sean mucho más de 10,000. El caso era que el pan, ¿en cuántas veces se multiplicó? Ahora, más abajito dice, para pasar aquí a la otra parte, dice que se saciaron. No quedaron con hambre, se saciaron. Comieron hasta que dijeron, estamos bien de pescado y estamos bien de pan. Gloria al Señor. Por eso es que el mismo Satanás le dijo al Señor Jesús que convirtiera la piedra en pan, ¿verdad? Pero fue por algo. Satanás le dijo a Jesús que convirtiera la piedra en pan por una razón. Una, porque Jesús estaba terminando el ayuno y tenía hambre de física, ¿verdad? Y 2, gloria a Dios, porque él sabe las Escrituras. Satanás sabe que en el Antiguo Testamento dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, gloria a Dios, se cumple una escritura que muchas veces no es lo físico y muchas veces no es la cantidad. Gloria a Dios. Porque resulta que hay veces nos sucede algo tremendo, y es que quiero contarles esto rápidamente. Y hay mucha gente que gana millones y pareciera que ganara miles. Y hay personas que ganan miles y pareciera que ganaran millones. ¿No es así? Yo conozco a alguien, una pareja, y el esposo, en este momento yo creo que debe estar ganando 2 millones o más de 2 millones de pesos. En ese momento ganaba el 1.800.000 hace un tiempo atrás, y ella ganaba 600,000 pesos. El arriendo no era demasiado caro porque vivían de los papás. Era un arriendo de 320,000 pesos. La comida prácticamente, la señora tiene un Fruber y la comida prácticamente se la da la mamá. Pero sucede algo extraño. A mí me pedía el favor ella que le fuera a empeñar una cadena de oro. Me pidió el favor que fuera a empeñársela y a sacársela. No, o sea, no estoy diciendo porque me contaron, lo estoy diciendo porque yo hablaba con ella y porque yo mismo, ella tenía la confianza para mí, me decía, Ricardo, hágame el favor, es que no tengo tiempo, vaya y me empeña esa cadena. Y la empeñaba 400 y cada nada la sacaban y al ratico otra vuelta, empeñándola. Si no era una cadena, tienen una cadena que vale como 2 millones algo y un anillo. Una maldición tremenda es empeñar las cosas. Y yo le decía, bueno, ustedes aproximadamente ganan 2,5 millones. Aproximadamente. ¿Qué gastan esa plata? ¿Qué la hacen? Yo con un sueldo de casi 2 millones, yo le digo a mi esposa que se quede en la casa. Fácilmente puedo pagar la comida, más que si prácticamente parte de la comida se la da la mamá. Y el arriendo no es un arriendo de 800,000 pesos. Entonces, ¿qué se hace esa plata? Y por eso digo que hay muchas personas que ganan millones y pareciera que ganaran miles. Y hay personas que ganan miles y pareciera que ganaran millones. Se multiplica. Ese dinero abunda.
Ese dinero cogen 50,000 pesos y compran y compran y compran. Y ese dinero, gloria a Dios, es como el aceite de la viuda, gloria al Señor. Amén. Y aquí sucedió algo por el estilo. Aquí sucedió que Dios simplemente, ¿qué tanto son 2 panes? No estamos hablando de 2 panes tamaño un carro. Estamos hablando de 2 panes común y corriente. En ese tiempo los panes era algo como un tipo de torta. Y 2 peces. No está hablando de miles de peces. Simplemente 2 peces. Veamos rápidamente, gloria al Señor. También ahí en el 15:32, gloria al Señor. Aquí son aquí primero fueron, y miren lo que pasa, o la forma que Dios hizo, que en esa parte fueron 5,000, habla de 5,000 hombres, gloria a Dios, y eran 5 panes exactamente y 2 peces, y aquí eran menos personas, pero más panes, gloria a Dios, y habla de unos pocos pececillos. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y envíalos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Gloria al Señor. Hacía 3 días que en este lugar estaban esta multitud de 4,000 hombres, habla de 4,000 hombres, y estaban con el Señor, y el Señor dice: ya hace 3 días que ellos me siguen, y si los enviamos, el camino es bastante lejos donde ellos tienen que llegar, la ciudad es bastante lejos, además están en ayuno, y hace 3 días ya. Al parecer ellos se dedicaron a seguir al Señor Jesús, aunque también da una apariencia de que solo buscaban un milagro. De todas maneras le siguieron y estaban en ayuno, gloria al Señor. Y el Señor, en su misericordia, tuvo compasión de nuevo con ellos. Lo que nos indica, gloria al Señor, que aún nosotros, siendo malos, Dios nos sabe dar cosas buenas, porque así lo dice el Señor. Dice en otro pasaje que aún nosotros, siendo malos, y debemos dar cosas, dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, Él nos ama más que nosotros nuestros hijos. Porque por más que nosotros amemos a nuestros hijos, no podemos brindarle tanto amor como el que tiene nuestro Padre Celestial por nosotros. Es incomparable. No se compara. Ni el amor de un hombre por una mujer, ni la mujer por un hombre, ni por nuestros hijos, como la que tiene nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar esta multitud tan grande? Miremos de nuevo, gloria al Señor. Ya había el Señor multiplicado para 5,000 hombres y sus mujeres y sus hijos. Pero ¿qué pasaba con los discípulos? El Señor volvió a repetir el mismo milagro, gloria al Señor. El Señor volvió a pasar por la misma situación. Pero sus discípulos recordaban que le habían dado pan y pez a 5,000 hombres, sus mujeres y sus hijos. No lo recordaban. Ya se les había ido de la mente. Y ellos decían: ¿de dónde vamos a sacar comida para toda esta gente? Gloria al Señor. Jesús dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos ¿qué? Pocos Pececillos. Miren que aquí son 4,000 y eran más panes. Ya tenían 7. Ya eran 7. En el otro eran 5,000 hombres y eran 5 panes y 2 peces. Gloria al Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y dice: y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Es algo muy parecido, el milagro es casi idéntico y todo fue casi muy parecido, gloria a Dios. Y dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Cuántos sobraron? Aunque no lo leímos,
¿Cuántos sobraron en los 5,000? Igual, sobraron 7 canastas llenas, gloria al Señor. Yo me he puesto a imaginarme, gloria a Dios, cómo es el milagro del Señor, que no simplemente eran sino 5 panes, en el otro 7 panes y unos peces, y comen y reparten y se sacían, y cuando van a recoger las migajas, resulta que recogen 7 canastas llenas. No dice que medias o bajitas, dice que llenas. Mire, es asombroso. Para un milagro de esos tiene que quedarse en la mente. Por más que uno sea incrédulo, por más que una persona no tenga fe, debe de quedarse en la mente ya 2 milagros de estos. 2 milagros que el Señor hizo tan parecidos. Pero vamos a mirar más adelante qué sucede y por qué es el título. ¿Por qué debemos guardar la palabra en la tabla de nuestro corazón? Sigue diciendo, el 37. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Gloria al Señor. Pero vamos a mirar más adelante el 16:5. Dice, y llegando Jesús a sus discípulos al otro lado, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Gloria al Señor. Aquí sucede algo que Dios permite, gloria al Señor. Porque primero tenemos en los 5,000 tenemos ¿cuántos panes? 5 panes. Después tenemos 7 panes. Pero aquí no hay panes. Se le olvidó llevar pan y mucho menos peces. Pero vemos que todo de parte de Dios es que un propósito de parte de Dios. Gloria al Señor. Y por eso les decía que por muy incrédulo que seamos, por muy olvidadizos, ¿cómo se le olvidaron los 2 milagros de ese tamaño? Pero mire lo que pasa con los discípulos. Y no es solamente de ellos. Mire, nos sucede a nosotros a diario. Nosotros matamos el tigre y nos asustamos con el cuervo. Nosotros a veces pasamos de una dificultad terrible. Y cuando vemos una dificultad pequeña, esa dificultad nos derriba, habiendo pasado una dificultad mucho más grande. Por eso dice la Biblia que las pequeñas zorras son las que echan a perder, ¿verdad? Ellas van a la viña, al viñedo y dañan, gloria al Señor. Pero son las pequeñas zorras. Aquí, gloria a Dios, algo tan pequeño en esa parte, gloria al Señor, de no traer pan, se les olvida algo tan grande como 2 milagros de ese tamaño. Porque no fue cualquier clase de milagro. Dice, Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús les habla, gloria a Dios, y al parecer ellos entienden que la enseñanza que les está dando es como en clave porque no captan el mensaje. Y bueno, no sucede hasta nosotros mismos, gloria al Señor. El Señor les dice, cuídense de estos 2 tipos de personajes. Recordemos que los saduceos, los fariseos y los saduceos, ¿sí? Me perdí. Los fariseos y los saduceos eran como 2 clases de sectas, que ellos enseñaban cosas
Y dice el Señor, ustedes no, ni siquiera ustedes pueden con esas cargas. ¿Para qué se las colocan al pueblo? Y el Señor les dijo, cuídense de esta clase de personas. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Se regó la leche. Gloria a Dios. Miren lo que pasaba miren lo que pasaba, gloria a Dios. Miren lo que pasaba con sus discípulos. Si los discípulos entendían que lo que se estaba hablando el Señor póngame la atención, gloria a Dios. El Señor Jesús pensaba que, los discípulos pensaban que el Señor Jesús estaba hablando de la levadura, era de la comida física. Y ellos empezaron, porque ahí no dice que hablaron, ahí dice que ellos pensaban entre sí. Que el Señor estaba hablando era porque a ellos se les había olvidado traer el pan. Por eso se regó la leche. Gloria al Señor. Aleluya, bendito Dios. Hablamos aquí del pan y la cocina de la leche. El 8. Entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Es decir, el Señor les dice, hombre, ¿por qué tanta incredulidad? ¿Por qué tanta duda? Si en una fueron 5,000 con 5 panes, en otra fueron 4,000 con 7 panes. Y estamos nosotros aquí sin pan y ellos están pensando que lo que yo estoy hablando es del pan. Al parecer, gloria a Dios, en el pensamiento de ellos simplemente estaba ¿qué? Lo físico, el pan. Esto nos da a entender que el hombre de por sí se inclina siempre es a pensar en lo físico, qué hemos de comer y qué hemos de vestir. Mientras que el Señor dice, no se preocupe, preocúpese por lo que ha de comer, vestir hoy, mañana es otro día. Hoy es hoy, pero mañana es otro día, porque no sabemos si mañana existiremos, ¿sí o no? Miremos, gloria a Dios, el 9. Dice, ¿no entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogieron? Le está diciendo el Señor. Le dice, muchachos, ¿ustedes no se acuerdan del milagro que se hizo? ¿Y cuánto sobró? Y les hace la otra pregunta en el 10. ¿Y de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas cestas recogiste? Muchachos, ¿por qué ese pensamiento de ustedes? Le dice el Señor. Muchachos, ¿por qué esa forma de pensar? ¿Por qué esa incredulidad? ¿Por qué esa falta de fe? ¿No han estado viendo? ¿No han estado ahí entre el milagro? ¿No recogieron 7 primero cestas llenas y después otras 7? ¿Por qué piensan de esa forma? ¿Acaso ahorita que no hay pan no se puede también que el Señor haga un milagro en este momento? ¿El Señor no les va a poder proveer? Es algo para pensarlo. Y es algo lo que lo vemos los discípulos que se ve reflejado en nuestras vidas. Porque esto lo tomamos es porque se ve en nuestras vidas. Porque así somos nosotros. Porque así vivimos a diario. Porque a veces nosotros creemos de que Dios no puede hacer nada. De que Dios nos va a dejar morir de hambre. De que Dios no puede hacer un milagro. Y concluye diciendo, gloria al Señor, el 11 y el 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardare la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. No les estaba hablando del pan. Ya es momento de que se saquen el cuento del pan de la cabeza.
Ya es momento de que se saquen, gloria a Dios, lo material y empiecen a lo espiritual. Les estaba hablando el Señor. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Y lo más tremendo es que cada vez que me toca hablar de una palabra, o ya lo he vivido, o cada vez que la traigo y la enseño, me toca vivir. Que Dios me ayude y que Dios nos ayude. Porque si Dios ha permitido que esta palabra nos hable a cada uno de nosotros, es porque o la hemos vivido o la tenemos que vivir. Pero si la vamos a vivir, recordemos sobre esta parte. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Lo que sí es que Dios espera hasta el último momento. Dios espera hasta que llegue el momento difícil para hacer un milagro en nuestras vidas. Pongámonos todos de pie. Señor, te damos muchas gracias. Creemos que tú eres nuestro Dios. Dios grande, Dios poderoso, Dios sobre todas las cosas. Señor, tú eres el Dios de lo visible y lo invisible, de lo creado, de lo habido y por haber. Nada hay imposible para Dios. Señor, gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias por hablarnos en este día, por enseñarnos grandes cosas, por hablarnos, por enseñarnos, por inquietarnos, Señor. Tu palabra nos reargulle, nos consuela, nos exhorta. Tu palabra, Señor, no se detiene. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque el Espíritu Santo nos ha hablado en este día. Amén, Señor Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, Dios los bendiga. Pues qué bonita palabra que Dios nos enseñó hoy, amén. Y pues debemos de aprender a confiar en Dios y pues meditar lo que el hermano Ricardo habló hoy, porque Dios nos habla a cada uno de una manera y de otra manera, amén. Entonces vamos a orar para ser despedidos. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra que nos da, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos hablaste, Señor, porque hiciste como tú quisiste en esta mañana, Espíritu Santo. Te damos gracias por esa enseñanza, Dios, Padre. Te pedimos, amado Jesús, que esa palabra haya penetrado en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, Padre. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a confiar en ti, Jesús, a ser esas personas de fe, esas personas que creemos, esas personas que confiamos en ti, Padre. Y si hay incredulidad, Padre, quita toda incredulidad, Señor Jesús, porque si tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios que formó la tierra, al Dios que nos guarda, al Dios que nos da vida, al Dios que nos bendice, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.